Desarrollamos las actividades propuestas en el área de matemáticas con relación al tema de funciones trigonométricas. Recordamos que tenemos 6 funciones trigonométricas que son el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y cada una de ellas tiene su definición y resuelve triángulo rectángulo. Entonces, el seno de un ángulo agudo es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de un ángulo agudo, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente de un ángulo agudo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente de un ángulo agudo, cateto adyacente sobre cateto opuesto, que es inversa a la tangente, secante de un ángulo agudo es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente, que es inversa a coseno, y cosecante de un ángulo agudo es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto, que es inversa a la función seno. Nuestra primera actividad nos dice: resuelve los siguientes planteamientos. Escribe las funciones trigonométricas pedidas dado los siguientes triángulos rectángulos. Entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo ABC recto en B, por lo tanto es un triángulo rectángulo por tener un ángulo recto. Un triángulo rectángulo tenemos que determinar los lados. Entonces, el lado opuesto a mi ángulo recto, que en este caso el lado AC, opuesto quiere decir el que está enfrente, viene a ser mi hipotenusa. Y los otros lados, que en este caso el lado AB y el lado BC, que forman mi ángulo recto, son llamados cateto. Entonces aquí tenemos cateto y este lado también es cateto. Y ahí, dependiendo del ángulo agudo, vamos a tener dos ángulos agudos, en este caso ángulo agudo A y ángulo agudo C. ¿Por qué se le llama ángulo agudo? Porque su valor o su medida es menor a 90 grados. Entonces, con relación al ángulo agudo que vamos a ir trabajando, uno va a ser cateto opuesto y el otro va a ser cateto adyacente. Entonces nos pide aquí eh, escribir las funciones trigonométricas pedidas. En este caso el seno del ángulo B. Por lo tanto aquí tenemos el ángulo B. Con relación a este ángulo B nos dice la definición que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces el cateto opuesto viene a ser el lado opuesto a ese ángulo. En este caso el ángulo B, su lado opuesto es el lado AC sobre la hipotenusa, que en este caso también es el lado AC. Coseno del ángulo A nos dice entonces el coseno del ángulo A, que viene a ser que vamos a estar trabajando con relación a este ángulo A, y la definición del coseno de un ángulo agudo es cateto adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo o el lado opuesto a mi ángulo recto. Como nosotros vamos a estar trabajando con relación al ángulo agudo A, por lo tanto, el cateto opuesto viene a ser el lado que está enfrente, que viene a ser el lado BC. En este caso es el cateto opuesto. Y el otro cateto viene a ser el adyacente. Por lo tanto, la definición de coseno del ángulo A nos dice que es cateto adyacente. Por lo tanto, mi cateto adyacente es el lado AB sobre la hipotenusa, que viene a ser el lado AC. Siguiente, tangente del ángulo B. La definición de tangente de un ángulo agudo me dice que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto va a ser el lado AC porque es el lado opuesto al ángulo determinado, en este caso al ángulo B. Entonces va a ser AC sobre cateto adyacente. Y mi cateto adyacente, si este es el opuesto, en este caso el adyacente va a ser el lado BC.
Luego nos pide determinar el seno del ángulo A. Por lo tanto, el seno del ángulo A, aquí tenemos, su definición es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es el lado BC y su hipotenusa viene a ser el lado AC. Siguiente triángulo, tenemos un triángulo OMP, recto en M. Vamos a determinar el seno del ángulo P, coseno del ángulo O, tangente del ángulo P y secante del ángulo P. Primeramente determinamos los lados, por lo tanto, el lado OP, es opuesto a mi ángulo recto, por lo tanto es la hipotenusa. Y los otros dos lados restantes que forman mi ángulo recto son llamados catetos. Por lo tanto, estos lados son catetos. Dependiendo del ángulo agudo que vamos a estar trabajando, uno va a ser opuesto y el otro va a ser adyacente. Entonces, seno del ángulo P, su definición de seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, vamos a trabajar aquí con relación a este ángulo agudo P. Por lo tanto, el lado opuesto viene a ser cateto opuesto, que viene a ser en este caso el lado OM. Y el otro cateto, que es lado MP, va a ser el cateto adyacente con relación al seno del ángulo P. Por lo tanto, seno del ángulo P me dice que hay cateto opuesto. El opuesto es OM sobre la hipotenusa, que es OP. Luego vamos a trabajar primero con lo relacionado al ángulo P. Entonces, tangente del ángulo P, la definición de tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Mi cateto opuesto es OM y mi cateto adyacente es MP. Secante del ángulo P, la función secante, su definición es es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, mi hipotenusa es el lado OP sobre mi adyacente es MP o PM. Luego me pide acá el coseno del ángulo O. En este caso vamos a estar trabajando con relación a este ángulo agudo. Y ahí se invierte los catetos. Por lo tanto, con relación a este ángulo agudo O, este lado MP va a ser mi cateto opuesto y el otro cateto va a ser cateto adyacente. Por lo tanto, la definición de coseno de un ángulo agudo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Mi cateto adyacente en este caso es el lado OM sobre la hipotenusa, que es el lado OP o PO. Y ahí tenemos definidas las funciones trigonométricas pedidas con relación a estos triángulos rectángulos. Pasamos al siguiente ejercicio, el ejercicio número 2. Halla los valores de coseno de U y cosecante de U. Por lo tanto, debemos de hallar el valor de este ángulo agudo, que viene a ser en función a coseno y cosecante. Vamos a estar trabajando con relación a este ángulo agudo. Definimos los lados, por lo tanto, con relación a este ángulo agudo, mi cateto opuesto va a ser raíz cuadrada de 5. Y mi cateto adyacente va a ser el otro cateto, que es lo que forma mi ángulo recto, que va a ser 2. Y la hipotenusa viene a ser el lado opuesto a mi ángulo recto. Por lo tanto, mi ángulo recto es V y el lado UW va a ser mi hipotenusa. Nos pide determinar el valor de coseno del ángulo U. Por lo tanto, la definición de coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa.
Por lo tanto, coseno del ángulo U, cateto adyacente es 2 sobre la hipotenusa que es 3. Por lo tanto, el valor de coseno de U es 2 sobre 3. Luego, cosecante de U, su definición es hipotenusa sobre cateto opuesto. Cosecante de U va a ser igual hipotenusa, que es 3, sobre cateto opuesto, que es raíz cuadrada de 5. Aquí tenemos un número fraccionario, y un número fraccionario en el denominador no debemos de dejar una expresión que está bajo raíz. Por lo tanto, para eliminar esta raíz aplicamos la racionalización de denominadores. ¿Qué es la racionalización de denominadores? Es multiplicar por esa cantidad racional, en este caso raíz cuadrada de 5, en el numerador y en el denominador. Y resolvemos la multiplicación en línea. Por lo tanto, 3 por raíz cuadrada de 5 va a ser 3 raíz cuadrada de 5 sobre raíz cuadrada de 5 por 5 es 25. Resolvemos el denominador. Por lo tanto, cosecante de U va a ser igual a 3 raíz cuadrada de 5 sobre raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5 es igual a 25. Siguiente ejercicio. Halla en fracción indecimal las funciones trigonométricas según las medidas dadas en el triángulo rectángulo. Previamente calcula los datos faltantes de cada figura utilizando el teorema de Pitágoras, dice. Entonces aquí tenemos dos triángulos. En el primer triángulo tenemos un triángulo. Vamos a nombrar este triángulo, vamos a nombrarlo ABC. El recto en el ángulo B, y tenemos que determinar los lados correspondientes. Entonces este lado AC, que es el lado opuesto a mi ángulo recto, viene a ser mi hipotenusa, y con relación a este ángulo alfa, es lo que nos indica, vamos a ir determinando los valores de las funciones trigonométricas. Por lo tanto, el lado BC es cateto opuesto y el lado AB viene a ser mi cateto adyacente. Aquí debemos determinar primero la hipotenusa, el valor de la hipotenusa, aplicando el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los catetos. Entonces, como tenemos dos catetos, vamos a indicar uno como cateto 1 y el otro como cateto 2. Por lo tanto, mi hipotenusa al cuadrado va a ser igual. El cateto 1 vamos a agarrar, que es 16 al cuadrado, más el cateto 2, 12 al cuadrado. Por lo tanto, mi hipotenusa al cuadrado va a ser igual. Resolvemos la operación indicada. Tenemos 16 cuadrado más 12 cuadrado. Y esto me va a dar igual a 400. Aquí mi hipotenusa está elevado al cuadrado. Para eliminar esa potencia elevamos raíz cuadrada a ambos miembros. Eliminamos potencia con la raíz y nos queda que la hipotenusa va a ser igual. Entonces determinamos la raíz cuadrada de 400, que va a ser igual a 20. Unidad de medida es metros. Por lo tanto, la hipotenusa tiene como medida 20 metros. Y ahí determinamos las funciones trigonométricas con relación a este ángulo alfa. Entonces, con relación a este ángulo alfa, la función seno, su definición es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, el lado BC mide 16 metros sobre la hipotenusa, que es 20 metros. Simplificamos metros con metros y luego realizamos la operación de la división. Entonces tenemos 16 dividido 20. Esto me va a dar igual a 4 sobre 5 en fracciones, y en decimales es igual a 0,8. Luego, coseno del ángulo alfa, su definición es cateto adyacente sobre hipotenusa. El adyacente es 12 metros y mi hipotenusa es 20 metros. Simplificamos metros con metros. Luego realizamos la operación.
12 dividido 20 me va a dar igual a 3 sobre 5. Y en decimal me va a dar que es 0,6. Tangente del ángulo agudo, su definición es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Mi cateto opuesto del lado BC, 16 metros, sobre cateto adyacente que es 12 metros. Simplificamos metro con metros, realizamos la operación indicada, 16 dividido 12, 4 sobre 3, en fracciones, y en decimal es 1,33. Siguiente tenemos triángulo, vamos a nombrarlo, podemos nombrarlo por cualquier letra del abecedario, nombrarlo triángulo ABC, recto en el punto B. Entonces este lado AC es opuesto a mi ángulo recto, por lo tanto es la hipotenusa. Vamos a estar trabajando con relación a este ángulo agudo, que es el ángulo agudo C. Por lo tanto, con relación a este ángulo agudo, este lado AB viene a ser mi cateto opuesto y el otro lado va a ser cateto adyacente. Por lo tanto, aquí nos falta determinar el valor de cateto opuesto aplicando el teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma al cuadrado de los catetos. Entonces, cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Reemplazamos, nuestra hipotenusa es 52 al cuadrado igual a cateto opuesto es el valor que vamos a determinar, por lo tanto cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente, su valor es 20 al cuadrado. Despejamos, 20 al cuadrado positivo va a pasar a restar a 52 al cuadrado menos 20 al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado. Resolvemos, tenemos 52 al cuadrado menos 20 al cuadrado. Y esto nos va a dar 2304. Entonces aquí vamos a tener 2304 igual a cateto opuesto al cuadrado. Aquí nuestro cateto opuesto está elevado al cuadrado, por lo tanto, el que está elevado al cuadrado, para eliminar el exponente, elevamos raíz cuadrada a ambos miembros. Por lo tanto, vamos a tener que el cateto opuesto va a ser igual. Buscamos la raíz cuadrada de 2304 y nos va a dar igual que es 48, en este caso es metro. Por lo tanto, el valor de cateto opuesto es 48 metros. Y determinamos las funciones trigonométricas pedidas. Seno de este ángulo alfa, la definición de seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es 48 metros sobre la hipotenusa 52 metros. Simplificamos metro con metros. Realizamos la operación indicada, 48 dividido 52. Y esto me va a dar igual a 12 sobre 13. En fracciones y en decimal va a ser igual a 0,92. El siguiente, coseno del ángulo alfa, definición cateto adyacente sobre hipotenusa. Mi cateto adyacente es 20 metros sobre mi hipotenusa 52 metros. Simplificamos metro con metros. Realizamos la operación indicada, 20 dividido 52. Esto me va a dar igual a 5 sobre 13. En fracciones y en decimal es 0,38. Luego, tangente del ángulo alfa, su definición es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Mi cateto opuesto es 48 metros y mi cateto adyacente es 20 metros. Simplificamos metros con metros. Realizamos la operación, 48 dividido 20 me va a dar igual a 12 sobre 5. En fracciones y en decimales es igual a 2,4.
4.